Y aquí es donde vengo a decir que tú adoras un Dios al cual, cuando estás de continuo en su presencia, Él va a recompensar todo lo que tú has hecho por el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y no quedará en vano tu trabajo, no quedará en vano tu esfuerzo, lo que hicimos en cumplimiento de una palabra, en cumplimiento de una misión, visión, Él te lo va a retribuir. ¿Cuántos dicen amén? Pero el no entender el momento y el propósito de Dios que estamos atravesando puede ser la causal de la represión de nuestra generación y de las próximas generaciones. Cuando se entiende que Dios tiene un proyecto con la iglesia, ¿cuántos creen que Dios tiene un proyecto con su vida? Tiene un proyecto con la iglesia, con su vida, con sus hijos, con su familia. Usted debe entender ese fruto de una buena idea, que usted es fruto de una buena idea de Dios. Razón por la cual Dios lo va a utilizar a usted, iglesia. Le estoy hablando de parte del Señor. Dios le dice hoy que Dios lo va a utilizar a usted como una herramienta útil en sus manos, porque tu servicio, tu ministerio y el desarrollo de la idea de Dios que eres tú en la tierra depende de la condenación o de la salvación de esta generación. Iglesia, creo que algo debemos entender en este tiempo, y es para qué la iglesia. Les hablaba yo a los jóvenes en su campamento, algunos de los que están todavía aquí, y yo les decía, les hablaba sobre lo que era la unción del Espíritu Santo, la tecnología que necesitan los hijos de Dios para operar correctamente en el desarrollo de una misión, visión. Pero mucha gente quiere unción, pero no sabe qué hacer con la unción. Muchas veces creímos que la unción era para tumbar gente, que la unción era aquello para lanzar el saco y que cayeran cientos. Eso es parte de la manifestación del Espíritu, pero la unción es una herramienta letal para alcanzar una generación y ganarla para Cristo. Alguien que diga amén esta noche. Y quiero hablarte sobre algo, porque voy a ser muy breve con lo que te voy a hablar, pero voy a leerte sobre algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Acompáñame por favor a la lectura. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la escritura: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estamos hablando de una especie de comedores comunitarios que tenían los judíos para suplir las necesidades de personas necesitadas en ese entonces. Y ellos dijeron, lo tenemos allí en versículo 2 que dice, ellos dijeron, ¿quién? Los apóstoles. Ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen pues, hermanos, entre nosotros a 7 varones, primero, de buen testimonio; número 2, llenos del Espíritu Santo; número 3, llenos de sabiduría; número 4, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4 dice: y a nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y también con él a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra, digan conmigo la iglesia, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén y amén. Quiero explicarte algo, diga conmigo estrategias. Si Dios nos está hablando, esta palabra es muy urgente predicártela, porque el Señor nos habló muy claramente lo que fue la palabra del 2024, pero también nos ha hablado lo que es la palabra del 2025, año de la cosecha y del ensanchamiento. Digan conmigo, un año de cosecha y de ensanchamiento. Quiero que lo profetices una vez más: año de una cosecha, año de ensanchamiento. Quiero que lo diga conmigo más fuerte: año de una cosecha, año de un gran ensanchamiento. Y la pregunta es: ¿estamos preparados para el crecimiento? ¿Estamos preparados para el ensanchamiento? Algo que noto, y es una, no quiero decir característica, más bien puede ser una
mala costumbre de nosotros los creyentes. Muchas personas comienzan con mucho ímpetu el ministerio, comienzan proyectos con mucha fuerza, avivados, sabiendo que Dios les entregó algo. Pero desde mi calidad de pastor puedo observar a mis ovejas, algunos cómo se mantienen firmes, otros cómo van menguando, se van cansando, inclusive otros renuncian a su asignación, otros se van y no soportan la presión del llamado de Dios. Pero la persona le sucede esto cuando no entiende hacia dónde va con el propósito de Dios en su vida. Voy a volverlo a decir: la persona se cansa, la persona renuncia, la persona deja todo cuando no entiende por qué y para qué Dios le dio un propósito y una asignación en la vida. Alguien que dígame. Escuchaba algo, y acá el doctor Salgado me puede corroborar el cómo las empresas pequeñas que nacen, y voy a colocar el ejemplo en Colombia, personas que se atreven a hacer empresa, microempresarios, emprendimientos en el garaje de su casa, aún en la sala de su casa, como muchos comenzamos en la parte de atrás de una casa, y cómo está un sistema diseñado para sofocar esos pequeños nacimientos de emprendimiento, con impuestos altos, con altos tributos. Escuchaba hoy la entrevista de unos empresarios perteneciente al comercio en Antioquia, y decían que les colocaron un nuevo impuesto, un impuesto de seguridad, para propender por la seguridad del departamento de Antioquia, uno de los departamentos al centro norte de nuestro país, para los que nos ven fuera de Colombia. Y decían: nos sentimos sofocados por eso. Entonces me venía a la mente, y eso es lo que pasa con la unción. Mucha gente comienza con mucha fuerza. El año 2025, año de la expansión, año de la cosecha, año del ensanchamiento. Pastor, yo quiero que me suelte esa palabra, imponga las manos para que Dios haga algo. Ahora en enero viene el ungimiento al liderazgo, la fiesta de ungimiento a los empresarios, emprendedores, profesionales, ministros de la iglesia, y todos comienzan con una gran fuerza. Pero observando, muchos van menguando, van dejando de cierta manera sus fuerzas en el piso, y se les olvida que un culto